Recibimos ahora al congresista electo Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, que es el partido que postuló a Verónica Mendoza a la presidencia de la República. Señor Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, estimados amigos. Sí, muy buenos días. Queremos conversar con usted sobre algunas iniciativas que piensan plantear cuando comience el Congreso el próximo 28 de julio, pero antes de eso queríamos conocer su apreciación sobre el momento político que estamos viviendo, marcado sin duda por el escrutinio electoral. A esta hora, según el portal oficial de OMPE, que es de dominio público y corresponde prácticamente a una inminencia ya de una victoria electoral del profesor Pedro Castillo. A la fecha miraba sobre los temas de nulidades todavía pendientes en el Jurado Nacional de Elecciones y veía que de las 940 aproximadas solicitudes de nulidad, más de 700 han sido resueltas ya como improcedentes y otras como, diríamos, no al lugar ni en forma ni en contenido. Por lo tanto, con una distancia de alrededor de 200 solicitudes de nulidad, el conteo de votos que se ha hecho ya al 100% es irreversible, aún en el supuesto de favorecer a aquellos a Fuerza Popular. Es decir, indistintamente hay una inminencia ya de una victoria y que corresponderá evidentemente al órgano electoral proclamar que se ha terminado esta etapa, tanto a nivel de OMPE, como es contabilidad de votos, como a nivel de jurado electoral, ya de resolver esta etapa. Indistintamente de ello, hay que lamentar estas situaciones. Me contaba una amistad que un club muy importante de Lima, el señor Piero Corbeto, entraba con su hijo y realmente ha tenido que retirarse por los silbidos, los insultos, la agresión directa que ha recibido. Eso es lamentable absolutamente. Creo que hay que reafirmar, como se ha dicho, la democracia, la institucionalidad, el respeto, la libertad de expresión, la claridad importante de saber que también estamos ya en otro momento, y así fuere por uno o dos, al parecer será por alrededor de 40.000 votos, hay que también saber ganar y saber perder. Hoy creo que se necesita mirar el país con mucha seriedad, no se puede estar caminando ni buscando el enfrentamiento. Lo menos que hace falta hoy es enfrentamiento de masa, con pérdida de vidas humanas o violencia que pueda convertir esta situación en un enorme riesgo para el país. Creo que hay que mantener la calma, la serenidad y aguardar que los órganos también reafirmen ya lo que es evidente y de dominio público, que es la victoria del profesor Pedro. Evidente no lo es. Usted lo interpretan así, hemos comprendido sus argumentos, pero evidente ciertamente no lo es. Mabel, por favor. Sí, antes de lanzar mi pregunta, yo quería solamente aclarar este evento que usted menciona en torno a el jefe de la OMPE, el señor Piero Corbeto, porque sí, hay muchas noticias falsas en redes sociales y esta también es una de ellas. Al parecer, esto no ha sido verdad, ha sido lo que se llama un fake news. Solamente quería referirme a eso, pero sí es cierto que hay acoso a los diferentes cabezas de las instituciones electorales. Y aquí le hago mi pregunta, señor Sánchez. A ver, de cara a la ciudadanía, ¿no? Algunos pueden percibir que hay una suerte de alianza, ¿no?, entre Perú Libre y Juntos por el Perú. A ver, esta no ha sido oficializada, entendemos que también hay toda una dinámica interna en el mismo partido del señor Castillo, pero en honor a la verdad, quienes no votaron por el señor Castillo pues consideran que dentro de todo esta alianza puede resultar positiva porque podrían llevar a Perú Libre a un espacio más moderado, ¿no? ¿Qué tan sólida es esa alianza? ¿Qué tan sólida es ese acercamiento que ustedes tienen con el señor Castillo? Y no sé si en medio de eso se encuentra el señor Vladimir Cerrón. Democráticamente, para nosotros, para Juntos por el Perú, sí es inminente. Para el señor Carvalho no es inminente. Bueno, respetos de posiciones guardan respeto. Pero señor, el que debe decir quién ha ganado no es usted, sino es el Jurado Nacional de Elecciones. Supongo que usted está esperando una respuesta. Por eso entre ambos, ni usted tiene la palabra, diríamos, pontifical, ni yo.
Por eso decimos, es una opinión. Para mí, desde mi punto de vista político, conociendo también lo que son estos hechos, siendo de dominio público la contabilidad al 100% y siendo que está resuelto ya más del 80% de actas de solicitud de nulidad, para mí sí es inminente. Para usted no y para un sector del país no. Democráticamente respetemos y vamos avanzando. Yo todo lo que digo es que esos adjetivos sobre el resultado electoral corresponden ser puestos al Jurado Nacional de Elecciones y no hace un beneficio a la democracia usted cuando usurpa una función que no le corresponde, porque los resultados y esos cálculos que ha hecho usted para concluir que de una manera evidente tal ganó, no corresponden a nuestra legalidad, porque ese anuncio debe ser hecho por el Jurado Nacional de Elecciones. Es todo lo que yo digo. Bueno, pero pasemos a... Reconociendo uno y otro, evidentemente el jurado tiene que hablar, pero eso no significa también que la inminencia, no estoy diciendo que es mucho menos ilegalidad ni nada por el estilo, ¿no? Pero vamos al tema también que sí también todo el país está viendo, hay una agresión, ir a la puerta de la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y estar de esa manera, así como va, eso no puede ser. El país lo está viendo. Sí, pero por otro lado también, a ver, para ser justos, pregunta, ¿no? y ya que usted se pone así en la balanza, también hay amenazas del otro lado, ¿no? Que también hemos escuchado que si no se reconoce al señor Castillo como presidente, pues podría haber violencia. Entonces, también hay de los dos lados si nos ponemos al medio. Yo le pido, señor Sánchez... Sí, usted me preguntaba sobre la alianza, ¿no? Sí, pero me parece que son las 8:45, tenemos que hacer una pausa. Le pido por favor que me responda tras esta. Gracias. 8:49, continuamos conversando en ampliación de noticias con el congresista electo Roberto Sánchez, presidente además de Juntos por el Perú y vocero titular de esta bancada. Señor Sánchez, yo le había dejado pendiente una pregunta sobre la alianza que mantienen con Perú Libre y cuánta de la propuesta que lleva Juntos por el Perú podría modificar en principio el ideario, ¿no?, del señor Vladimir Cerrón, que asustó en primera instancia a un gran sector de la población. ¿Cuánto podría modificarse la posición del señor Pedro Castillo de ello a algo más moderado? Legalmente hablando, formalmente hablando, Juntos por el Perú en la segunda vuelta decidió un acuerdo político. Ese acuerdo político era de respaldo político, social, técnico, a todo lo que significaba ya una segunda vuelta. La segunda vuelta, a diferencia de la primera, ha tenido sus características de ir más allá del planteamiento inicial de la primera vuelta, es decir, nuevos sectores, dirigentes, personalidades, y es lo que ha caracterizado y todo el país ha visto en la segunda vuelta como el desempeño del profesor Pedro Castillo. En este contexto hemos puesto a consideración aportes, organización, trabajo, que básicamente ha correspondido a esas voces de lo rural, a esas voces de los distritos, de las localidades, diríamos, lo externo a las ciudades capitales de toda la costa. Ese aporte importante que ha respaldado al profesor también ha contribuido, yo creo, de manera importante el aporte de Juntos por el Perú. Le corresponde al profesor ir determinando en el liderazgo de lo que es un planteamiento más de cara a todo el país, como luego en la segunda vuelta, y ahora también se plantea esa necesidad de, nosotros sí creemos en un nuevo proceso de nueva constitución, de asamblea constituyente, reafirmando la única vía posible, la vía democrática, la del respeto a los mecanismos constitucionales. Sí. Allí estamos nosotros reafirmando ese camino que se va a plantear al país. Se puede decir, señor Sánchez, buenos días, de manera concreta entonces, a tenor de la pregunta de Mabel, que Juntos por el Perú está elaborando, está definiendo un nuevo plan de gobierno para Pedro Castillo, distinto al ideario original de Perú Libre? A Juntos por el Perú no le corresponde elaborar un nuevo plan para el profesor. Le corresponde al profesor Pedro Castillo, al equipo que él ha convocado, a su organización política Perú Libre, del cual nosotros como invitados, como colaboradores, evidentemente a lo que significa esta propuesta,
pero también de cara al movimiento social, popular, los trabajadores, los agricultores. Nosotros estamos del lado popular y no le hemos puesto condición ni condicionamiento. Creemos que somos un aporte y hay que mirar... Sí. Disculpe que le interrumpa, se lo pregunto porque usted en una entrevista dijo que este cambio se debe a que el proyecto de Perú Libre, el serronista, por decirlo de alguna manera, el que busca implementar el marxismo, leninismo, mariateguismo y acabar con el modelo de economía social de mercado, no fue respaldado por la mayoría de los peruanos en primera vuelta electoral. Por eso la pregunta, si es que efectivamente hay en elaboración, en ciernes, un nuevo plan de gobierno. Muchas gracias por su pregunta, porque me permite aclarar. Porque hay un tipo de medios de comunicación que tergiversa, manipula y no respeta la claridad a veces de las cosas que se dicen. Por eso saludo que esto sea abierto y se graba. Jamás de mis palabras puede salir un adjetivo de calificar un programa que si marxista, serronista o leninista, jamás. Eso es una falsedad. Pero eso es un calificativo que está en el propio ideario. Sí, disculpe, pero si eso se pone en un diario de expresión como mis palabras literales, yo lo reafirmo, eso no es cierto. Lo que hay que aclarar y sí de referir es que este proyecto y este programa que se presenta al país no tiene por qué tener una tinta de carácter ideológica, es un programa de cambios para el Perú del Bicentenario, la economía, la sociedad, los derechos. Yo creo que allí basta, ¿no?, del pánico exacerbado y hay que poner las cosas sobre la mesa. Se hablará ahora de una gran coalición de gobierno, de políticas de Estado, de una convocatoria a todos los peruanos, las y los más honestos, para poder remontar esta crisis y desde nuestro punto de vista, el neoliberalismo más salvaje que ha tenido América Latina y que nos ha convertido en una de las naciones más desiguales de América Latina, y eso no puede ser. Permítame una pregunta antes de la de Fernando. Con relación al señor Vladimir Cerrón, ¿usted cree que el señor Castillo debe deslindar o desmarcarse de la figura de Vladimir Cerrón, que además de cuestionado y además de propuestas que generan realmente pánico en la población, tiene una sentencia por corrupción? Mire, esta campaña que ha sido orientada, ¿no?, a exacerbar los pánicos, los miedos. Yo creo que el profesor Pedro Castillo fue claro respecto al liderazgo inobjetable que él tiene respecto a la conducción del programa, la conducción ahora, en eventual momento en el Ejecutivo. La pregunta concreta es si debe deslindar de Cerrón o no. Y es que el profe y el propio Vladimir Cerrón ha dicho que respalda que el que conduce, el que lleva adelante el trabajo es el profesor Pedro Castillo. Entonces yo creo que allí ellos van a saber dirigir, orientar y afianzar y sumar con las nuevas personalidades que también están respaldando y apoyando. Nosotros no somos quien para decir que hay que poner, que hay que sacar. Nos reafirmamos en la necesidad de una gran convocatoria a las fuerzas más democráticas y los hombres más capaces y las mujeres más idóneas para conducir este proceso ahora en el país. Sí, pero sin embargo usted nos ha dicho que mantienen la idea de una asamblea constituyente para cambiar la constitución y el modelo económico. Nos precisó, sin embargo, que esta convocatoria tiene que hacerse al interior del marco democrático. ¿Cómo lo concibe usted? Porque hay un debate, como usted sabe, qué facultades el presidente tiene para convocar a una asamblea de ese tipo. Supongo que no piensa usted que será una convocatoria directa hecha por el jefe de Estado, lo que pasará por el Congreso. Explíquenos cuál es la idea, porque en torno a este tema hay también algunas inquietudes, ¿no? Es bueno no hacer suposiciones, ¿no? En todo caso, en el feedback vamos aclarando lo que pensamos y no pensamos, ¿no? Ciertamente que el proceso, nosotros decimos que debemos de ir hacia nuevos parámetros de regulación entre Estado, economía y sociedad. Y el planteamiento democrático que se hace no es de una propuesta autocrática, es de un planteamiento al país, poner en la agenda del país la necesidad de expresarse en un referéndum en los mecanismos constitucionales del caso, que puede ser a través de una... ¿Quién lo convoca? ¿Quién lo convoca? Bueno, si se trata de una modificación constitucional que permita al propio Congreso reformular y tener la posibilidad a través de un referéndum,
tiene que hacerlo el propio Congreso, es el mecanismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora va a corresponder aclarar, poner en la mesa este debate y van a saber y van a ver que el propio país, la propia fuerza ciudadana, mantendrán ese tenor de que sea efectivamente democrático, constitucional, pero también, yo creo, acorde a la gran crisis que estamos viviendo. Yo no me alegro de que tengamos estabilidad macroeconómica sobre la base de la precariedad. La pobreza, la exclusión, no puede ser. Eso también tenemos que ser sensatos en reconocerlo. El Perú del Bicentenario no puede ser la nación más desigual de América, por Dios. Salud, educación, vivienda. No puede estar viviendo así nuestra gente como vive en Puña, como vive en Andahuasi, como vive en Cañaris. No puede ser. Tenemos que empezar un camino de democratización de los derechos sociales, económicos y políticos del Perú del Bicentenario. Señor por Dios, Sánchez, eso es lo sensato. ¿Y qué sucede si el Congreso no logra ponerse de acuerdo para convocar a un referéndum? Sigue siendo una suposición. Desde otro lado también podríamos suponer qué sucede si sí se logra ahora, porque usted ve ahora cuando ya las cosas se decanten y se aclare el panorama electoral, será el momento nuevamente, como decimos, de poner en la mesa un nuevo alineamiento, una nueva dirección política que piense en el país. Es que usted habla de tomar las vías democráticas llamados y considera, a ese proceso. si me permite, usted habla de las vías democráticas y que considera que esa vía democrática institucional es a través de una aprobación del Congreso, porque es por eso yo le pregunto, ¿qué sucede si en el Congreso no se ponen de acuerdo? Yo creo que es el reto, ¿no?, de pensar que vamos a lograr hacer ello. Y si democráticamente el mecanismo no responde, hay que respetarlo. De acuerdo, muy bien, señor Sánchez. Pero cualquiera de las propuestas tiene que ser siempre democrático, claro, categórico. El Perú tiene que refundarse. Nosotros creemos que hay esa necesidad, como decía Arguedas, una nación y una patria de toda la sangre. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Roberto Sánchez. Recuerdo que usted es congresista electo en Juntos por el Perú. Muy buenos días, son las 9 en punto. Hacemos una pausa después de la cual vamos a recibir al ex candidato presidencial Rafael López Aliaga.